Muy buenos días, este es tu canal. ¿Qué dice la escritura? Quiero darle una pequeña información y compartirla con ustedes, esta información, que los datos que tengo los saqué de inteligencia artificial, la información que tengo de la inteligencia artificial, por lo menos los datos que voy a dar de las organizaciones. Ahora, quiero decirle que luego de la Reforma Protestante en el 1517, primero lo que existían eran dos organizaciones, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Posteriormente, luego de la Reforma, surgieron muchas denominaciones y organizaciones dentro del núcleo cristiano. En la actualidad, hay grupos que se dicen ser cristianos, pero que no tienen las doctrinas básicas del cristianismo. Yo no voy a poner un dedo acusador, aunque sí hay algunos que puedo decir que son falsas doctrinas determinantemente, pero lo que les quiero decir es, la información que les quiero dar es los datos de los grupos actuales, además de las iglesias protestantes, pero que no están incluidos los protestantes, sus nombres, su fundación y su membresía. Por ejemplo, los santos de los últimos días, que conocemos como los mormones, se fundó en el 1830 por Joseph Smith. Y la membresía actual de los santos de los últimos días es 17.255.394 miembros. Sigue la iglesia adventista del séptimo día. Fue fundada en el 1863 en Michigan. Y en la actualidad tiene 22.785.185 miembros. Luego prosigue los Testigos de Jehová, que fue fundada en el 1884 y tiene 9.043.460 miembros. También incluye aquí la organización Pare de Sufrir, que nació en Brasil en el 1977, es decir, bastante reciente, y tiene 8 millones de miembros. Los pentecostales, que surgieron en el 1901, surgiendo de las iglesias protestantes y que están adheridas a las iglesias protestantes, tienen 300 millones. Es decir, que desde el 1901 para acá, en ese periodo de tiempo, han logrado conquistar sobre 300 millones de miembros. Por ejemplo, dentro de los grupos pentecostales están las Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios tienen nada más ellos 69 millones. Ahora, la población mundial son 8.000 millones de habitantes. Esa es la realidad. ¿Por qué estoy sacando estos datos? Bueno, por la sencilla razón de que hay movimientos y organizaciones que se jactan de su trabajo evangelístico, pero vemos pocos resultados. No vemos resultados verdaderos. Y entonces ahí tenemos que hacernos la interrogante. ¿Por qué presumen tanto? ¿Por qué hablan tanto si no están teniendo resultados verdaderos? En este caso en particular me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en cualquier plaza, en cualquier terminal de crucero, en cualquier lugar ustedes los encuentran. Y cualquiera presume o puede creer que son millones y millones y millones y millones, y lo que tienen son 9 millones de miembros. ¿Ustedes saben cuánto es 9 millones de miembros de la población de 8.000 millones
de personas que existen en el mundo, ni un por ciento. Es decir, que no han logrado nada y han tenido esa existencia en 141 años, solamente han conquistado 9 millones de personas y son 1% de la población mundial. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los testigos presumen de ser los mensajeros de Dios, la iglesia verdadera, que de verdadera no tiene nada, porque más que verdadera lo que tiene es la iglesia mentirosa, llena de mentiras, profecías inciertas, falsas, y entonces tiene un juego de palabras en sus escritos y en sus revistas, donde un día te presumen que el cuerpo gobernante son los hombres que Dios usa en este tiempo, y luego te dicen que no son inspirados y que no son profetas. Entonces ese juego es para cuando hablan que no se cumplen, decir, nosotros no dijimos que éramos inspirados ni éramos profetas. No obstante, se hacen llamar los mensajeros de Dios, aunque un profeta no necesariamente es una persona que trae un mensaje porque Dios se lo ha revelado o se lo ha manifestado o se lo ha dicho al oído. Un profeta es uno que habla en el nombre de Dios, y todo el que habla en el nombre de Dios tiene que tener cuidado con lo que dice, porque si habla en el nombre de Dios y basado en las enseñanzas, tiene que ser comedido y no hablar lo que le dé la gana, y ese es el problema de los testigos de Jehová. Otro punto es que ellos están en diferentes sitios, y eso es correcto, pero los testigos de Jehová son hostiles. Yo los veo en los sitios, a veces me paro con ellos. Cuando se tratan de hombres, enseguida ya están a la defensiva, inmediatamente que tú les preguntas. Y lo segundo que te preguntan es si eres un apóstata. Y entonces ya cuando empiezan a hablar contigo, no empiezan a tener un diálogo para razonar, sino para contender, en otras palabras, defendiéndose. Cuando se tratan de personas mayores como mujeres, eso es, yo no me paro a hablar con las mujeres, porque casi siempre son mujeres muy mayores que no tienen mucho dominio de lo que creen, y cuando tú estás hablando con una que las otras están allí atentas y ven que tú estás dominando la conversación, se ponen a cuchichear y a hablar y a molestarse allá. Son totalmente incontrolables. Otra cosa, los testigos de Jehová están en diferentes sitios, nunca un testigo de Jehová se te acerca a hablarte, al menos que tú no vayas donde ellos no hablan contigo. Yo he experimentado y me he ido a un lugar donde hayan testigos de Jehová, en este caso 3 mujeres hablando, y como 10 pies al lado yo pongo un punto para dar tratado y hablarle a la gente. Mientras estoy allí no le hablan a nadie. Y el segundo punto es que se pasan todo el día en una liturgia hablando y hablando y hablando y riéndose, que para mí lo que hacen es perder el tiempo. Deben de ir a su casa a limpiarla, hacerle sus comidas a sus maridos y estar tranquila. Eso es lo que yo considero. Pero los testigos de Jehová tienen 9 millones de miembros en una población de 8,000 millones de habitantes. Ahora, yo tengo aquí la Biblia de los testigos de Jehová y voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, el versículo 14, y dice: y estas buenas nuevas del reino se predicarán a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que el fin no puede venir, ni Armagedón puede venir, hasta que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Y cuando se predique en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Marco es más explícito y dice en el capítulo 13, versículo 10, también en todas las naciones primero tiene que predicarse las buenas nuevas. Es decir, que lo primero que hay que hacer es predicar las buenas nuevas, y luego que se prediquen las buenas nuevas en todas las naciones, en todas las etnias, en todos los idiomas, en todos los sitios, que el mundo haya escuchado, no que se haya convierta, que haya escuchado el evangelio, pero el evangelio que se entienda, porque no es
un evangelio distorsionado, que se entienda lo que se predica el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que Dios justifica al impío, que Dios salva al impío. Si usted es bueno, si usted me está escuchando y usted es bueno, y usted lo hace todo bien, el evangelio no es para usted, el evangelio es para los impíos. Dios perdona al pecador, al bueno no tiene por qué perdonarlo porque dice que es bueno, entre comillas, pero está condenado porque ninguno es bueno, solo Dios es bueno. Entonces, el evangelio hay que predicarlo en todo el mundo. ¿Usted sabe cuánto se tardarán los testigos? Si en 141 años han ganado 9 millones, ¿cuánto se tardarán para ganar y llevar el evangelio a todas las naciones? Yo estoy pensando que son siglos, varios siglos. Y si le pongo lo menos 100 años, creo que son más de 100 años. ¿Cómo lo van a lograr? Ellos dicen que ellos tiran los libros en diferentes idiomas, que hablan en diferentes idiomas. Eso no es el evangelio, eso no es el evangelio, porque usted por los medios solamente de su organización no va a llegar a nadie. Cuando usted prende un televisor, usted no ve programas de testigos de Jehová a todo el mundo. Ahora ve evangelistas, ve congregaciones de otras iglesias llevando el evangelio y son más eficaces, logran más los objetivos. ¿Cuánto se van a tardar? Cientos de años. El problema no es ese. El problema es que ellos dicen que Armagedón está a la vuelta de la esquina. Es que Armagedón no puede venir si el evangelio no está predicado en todas las naciones. ¿Hasta cuándo lo van a entender? Primero decían que el rey del norte era Satanás. Después decían que era Alemania. Ahora dicen que es Rusia y mañana dirán que es Trump en Estados Unidos. Todas estas organizaciones que yo he mencionado, todas han surgido en los Estados Unidos. Después de la reforma, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, Pare de Sufrir en Brasil, aún los mismos pentecostales, todos han surgido en la nación americana. La realidad es que los testigos tienen que parar ya de hablar un mensaje tan distorsionado, que se pongan a leer la Biblia y a estudiarla, no con revistas Despertar ni Atalaya, que lean la Biblia. Si los testigos de Jehová, los de a pie, leyeran la Biblia sin los libros de comentarios, saldrían a la luz en 2 o 3 meses, porque entenderían lo que dice el Evangelio. Otra cosa, son extremadamente gente dócil al engaño, ingenuos, extremadamente ingenuos y muy crédulos, creen todo lo que le dice la organización. Ellos no pueden ver otra cosa sino lo que le dice la organización. Yo no sé por qué la Biblia claramente dice que no confíes en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso, pero ellos siguen persistiendo en la mentira. ¿Dónde yo saqué la información? Pues en inteligencia artificial de la membresía y de donde surge. Tú lo puedes hacer también. Dios te bendiga.